Han pasado 13 días desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala cesó en sus funciones. Recordemos que el 3 de septiembre, por orden del presidente Jimmy Morales, la CICIG cesó 12 años de trabajo en investigaciones contra la corrupción. A menos de una semana de su salida, la comisión presentó un reporte en el que describe una corrupción enquistada dentro del sistema y advierte de la captura y cooptación del Estado por parte de grupos de poder que buscan perpetuar el status quo y la impunidad en el país. Quiero saludar en nuestros estudios a Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y quien tuvo que salir del país hace ya un tiempo atrás. Señor Velázquez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, interesante. Tengo muchos temas que plantear. Yo comenzaría preguntando, la misión de la ONU en Guatemala llevó a juicio a 3 expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces, civiles acusados de corrupción por presentar de alguna manera general el trabajo de esta comisión. Y contrario a lo que uno esperaría, reconocimiento, reforzamiento de su labor, se le despide, se le cierran las puertas en el país. Y quiero comenzar preguntándole, al final, ¿la corrupción gana la batalla? Ha ganado en este momento con la salida de la comisión, pero yo creo que se ha venido formando una conciencia ciudadana muy fuerte que ha permitido avances y esperamos que de manera más consolidada pueda la ciudadanía guatemalteca luchar ahora sin el apoyo de la comisión, pero con mayor conciencia contra la corrupción. Y se ha visto. Los resultados electorales últimos, por ejemplo, mostraron un retroceso de las fuerzas políticas que han venido apoyando lo que en Guatemala denominan el pacto de corruptos y un avance e inclusive incursión de nuevas fuerzas políticas que respaldaron la lucha contra la corrupción. De manera que yo digo que esto es algo transitorio y que los pueblos siempre tienden al progreso. A veces esto es más lento, a veces es más rápido, pero creo que la derrota no es definitiva. Usted participó en la presentación del último informe de la comisión, que hizo un resumen quizás de la actuación en todos estos años. ¿Qué rescataría de él? Bueno, el informe es realmente muy amplio. En el informe de cierre de labores, un aspecto importante es mostrar cómo se realizaron aportes ciertos efectivos de contribución a la Fiscalía General. En general, en la metodología de investigación y en herramientas tecnológicas, la constitución de una dirección de análisis criminal que es fundamental en cualquier fiscalía, sobre todo cuando se pretende combatir estructuras criminales, de actividades que se desarrollaron en investigación, así como lo que mencionó al inicio, la cantidad y naturaleza de las personas que fueron vinculadas a investigaciones, el aporte que hizo la CICIG en reformas legales necesarias para dotar al país de mejores herramientas desde el punto de vista jurídico en la lucha contra la corrupción, la manera como se desarrolló una figura importante en todos los sistemas de investigación penal, que es el del colaborador eficaz, naturalmente con todos los cuidados que se deben tener en esa materia. Las interceptaciones, los métodos especiales de investigación con gran aporte de la comisión, es decir, hay una gran cantidad de aportes que se hicieron al país que fueron reseñados en este informe. Yo quiero referirme a uno en particular y es a los cuerpos ilegales de seguridad que actúan como organismos establecidos para influir en la vida política del país. Eso me llamó la atención. ¿Quiénes lo conforman? ¿Hubo alguna manera de cuantificarlos? ¿Cómo actúan? Bueno, esto tiene que ver con otro informe, no de cierre, sino
que se presentó unos días antes al que se hizo mención ahora precisamente de la captura del Estado, un informe que se denomina precisamente Guatemala, un Estado capturado, sí, en el que se hace el análisis de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y de qué manera capturaron al Estado, porque es tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo o en el organismo judicial. Son estructuras que vienen desde muchos años atrás, que aparecen por primera vez en un compromiso de Estado, en los acuerdos previos al Acuerdo de Paz de 1996, un acuerdo en 1994 en el que el Estado se compromete a desarticular esas estructuras que entonces estaban muy comprometidas en la represión ilegal de la disidencia, los escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, las capturas ilegales, desaparecimientos, etcétera, que hacían organismos paraestatales, pero que fueron además vinculándose con la actividad de corrupción, y al punto que encontramos representantes anteriores de esos cuerpos ilegales ahora en estructuras de contrabando, por ejemplo, pero que han logrado por su presencia en el Estado desviar inclusive la función primordial del Estado, que en toda la teoría política tenemos como el dispensador del bien común, el que representa intereses generales, pero que dada esta circunstancia particular en Guatemala, lo que representa son intereses particulares al punto, solo para citar un ejemplo de la manera como esto actúa. Una empresa le aporta a la vicepresidenta maletas semanales de dinero en efectivo, con los que la vicepresidenta anterior, Roxana Valdetti, que se encuentra presa y ya condenada en uno de los procesos, le pagaba a los congresistas y se logró, por ejemplo, para que hicieran lo que el Ejecutivo considerara. Y se logró, por ejemplo, la expedición de una ley que beneficiaba directamente a esa empresa que suministraba el dinero a la vicepresidenta. De qué manera el órgano legislativo está también capturado por esos intereses particulares. Ahora, señor Velázquez, Jimmy Morales llega prometiendo una lucha contra la corrupción. ¿Qué le pasó al presidente Morales? Es decir, ¿por qué llega al punto de sentir que había una amenaza contra la seguridad por parte de la actuación de la CICIG y la suya? Bueno, la amenaza a la seguridad nacional es una excusa que inventaron en el 2018. No la tenía presente él en el 2017 cuando me declaró persona no grata y que por decisión de la Corte de Constitucionalidad entonces pude permanecer en el país, pero sí el 3 de septiembre del 2018 con una resolución del Consejo Nacional de Seguridad declarándome peligro para la seguridad nacional. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? La pretensión de impunidad. Yo creo que todo lo que ocurrió, inclusive el no prorrogar la comisión, está en torno a la pretensión de impunidad. Y en el caso particular de él, una investigación por el financiamiento electoral ilícito en el que la parte que da, él es la parte que recibe, pero la parte que da en el 2015, cerca de $1 millón, un poco más de $1 millón, no solo aceptó haber realizado ese comportamiento, grandes, importantes empresarios del país, sino que aportaron los cheques con los que se hizo ese financiamiento ilícito. Entonces, naturalmente que él, amenazado en su seguridad jurídica, porque la investigación está y va avanzando respecto de los empresarios, pues encontró también aliados entre esos empresarios, congresistas, personas inclusive del órgano judicial, la CICIG con la Fiscalía guatemalteca, investigó y se encuentran vinculados a proceso, uno detenido, la otra en libertad, 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso llevaba pues al presidente
Morales casi que en un mecanismo de defensa propia, pero que naturalmente él no lo puede decir. Claro, Entonces, claro. ¿cuál es la excusa? Esto es un peligro para la seguridad nacional. ¿Y cómo puede una comisión internacional que respalda a Naciones Unidas y que además no tiene autonomía, porque Claro. es la Fiscalía guatemalteca la que decide si investiga, si imputa, si acusa? ¿Cómo puede una comisión de esta ser peligro para la seguridad nacional? Cuando además trabajaba con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía guatemalteca, con las instituciones de Guatemala. Pero así finalmente fue como lo resolvió. El tiempo en televisión es implacable. Le hago una última pregunta. Señor Velázquez, mientras unos cierran la puerta a la lucha contra la corrupción, otros la abren. Nayib Bukele ha nombrado una comisión, ha tenido conversaciones con él en El Salvador. Sí, he conversado con Nayib Bukele y con el vicepresidente Ulloa, que está encargado por el presidente Bukele de liderar este mecanismo, esperamos similar a la CICIG, que justamente se denomina CICIES. Ya hubo un contacto del gobierno, el presidente Bukele le escribió al secretario general pidiendo la conformación de una comisión para generar el acuerdo requerido para su establecimiento. El vicepresidente Ulloa la semana pasada estuvo reunido con el secretario general, es decir, eso avanza y yo creo que va a ser una buena herramienta también para El Salvador. No hay que decaer en la lucha contra la corrupción, siempre hay que seguir. Hay que persistir, siempre mantener el entusiasmo, la esperanza, la convicción. Señor Velázquez, gracias por haber estado con nosotros. Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, en Guatemala.